Ahí está. Ahora sí, ahora empezó la grabación. Bueno, ¿querés arrancar, Mariano? Dale, dale. Bueno, en primer lugar, lo primero que se me ocurre decir es que es una alegría tremenda ver la concurrencia de algo que fue surgiendo eh, medio que del diálogo, de la comunicación y también de la casualidad, ¿por qué no? Porque de casualidad conocí a Griselda, que es nuestra invitada, Griselda Méndez. La conocí por intermedio de Karina y ahí conocí a Karina. Y bueno, y a partir de ese encuentro, que fue un encuentro virtual, como nos pasó este año, fuimos dándole forma a esta jornada que de alguna manera lo que intenta es generar un espacio de reflexión de lo que venimos pensando cada uno desde diferentes espacios. Están acá presentes estudiantes del Instituto de Formación Superior y Técnica 105 de La Matanza, del profesorado de educación primaria, inicial y especial. Están también estudiantes del profesorado de educación física del Instituto Guillermo Almirante Brown de Aedo, profesoras de pedagogía. Karina, no sé si las querés mencionar. Karina, Edith y Paola. Ahí está Eh, Paola, ahí está Edith, bueno, ahí veo algunas. Eh, Estoy yo, que soy el profesor Mariano Zunino del espacio de filosofía, y está Griselda Méndez, que Griselda es estudiante en la Universidad de Luján, la carrera de Trabajo comunicación, de social. trabajo social, y en, digamos, la, la idea es que cuente su experiencia por su trayecto en el sistema educativo, porque tiene la capacidad de poder poner en palabras su experiencia personal y a partir de ahí pensar un montón de cuestiones. Entonces, un poco la idea tenía que ver con esto, con escucharla a Griselda, que ella cuente lo que quiera contar, lo que quiera compartir de su experiencia, y a partir de ahí tomar la palabra, hacer preguntas, y reflexionar fundamentalmente sobre lo que es el trayecto por la escuela, lo que es la escuela como institución, qué culturas privilegia, y cómo pensamos como docentes que somos, un espacio que respete la diversidad cultural, pero no que la respete y que quede, digamos, en un latiguillo, en un eslogan de respetar la diversidad cultural, sino de pensar prácticas profundas que hagan que realmente quienes pasan por la escuela se sientan parte de la escuela y no sientan a la escuela como algo ajeno, como algo de otros, ¿no? Un poco el sentido del encuentro tiene que ver con eso, es lo que venimos trabajando desde los diferentes espacios y bueno, poder sintetizar todo eso en el encuentro de hoy. Obviamente que eh, extrañamos muchísimo la presencialidad, pensamos la escuela desde lo presencial, pero bueno, la virtualidad nos permite esto, ¿no? Que así rápidamente salga un encuentro donde hay un montón de gente de diferentes lugares, con diferentes enfoques que pueden coincidir, intercambiar opiniones y pensar a la educación en un espacio como el de hoy. Así que bueno, un poco es esa la idea, ese es el sentido del encuentro. Y bueno, Griselda o Cari, no sé si primero vos, Cari, después ya le damos la palabra a Griselda. Bueno, buenísimo, Mariano. También celebrar el encuentro, celebrar, pensar desde diferentes espacios como la filosofía y la pedagogía, pensar la escuela, pensar la diversidad en la escuela. Este,
no tengo mucho más para agregar, sí recordarles que estaría bueno que mientras escuchamos a Griselda, si quieren ir dejando en el chat algún comentario, lo pueden hacer, o alguna pregunta, o pedir la palabra en algún momento, cuando sea les otorgamos la palabra. Así que con mucha alegría presento a Griselda, que también se va a presentar ella, ¿no? Va a contar dónde vivía y dónde vive ahora y lo que tenga ganas de contar. Escuchamos, Griselda. Hola, I am bien Griselda, I am con Hola, mi nombre es Griselda, soy mujer con... es un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes. De hoy son bastantes, así que por ahí me siento un poco nerviosa, como le comentaba a Cari y a Mariano recién, porque esto es algo bastante nuevo para mí, estas experiencias de poder contar mi tránsito educativo. Yo pertenezco a una comunidad de la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada en la localidad de Fontana, y la comunidad se llama Cacique Pelayo. Es una comunidad urbanizada, está muy cerquita de lo que es Resistencia, que es la capital del Chaco. Yo nací y me crié en esa comunidad, fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, ahí de la zona. El tránsito por estos dos espacios educacionales fue bastante doloroso, porque en la escuela primaria la transité básicamente en silencio. Nunca me gustó, nunca sentí placer en ir a la escuela. Siempre me sentí en esos espacios como muy sola, sentía como que no era mi espacio, que no era lo mío, me sentía bastante incómoda. Si bien yo tenía compañeros y compañeras que eran de la comunidad, pero cuando vas avanzando, digamos, en los grados, ya son menos. Entonces como que siempre éramos poquitos los que estábamos dentro del aula. Si bien yo compartía con compañeras dentro del aula, pero siempre me sentí extraña, siempre me sentí incómoda. Si bien participaba, estaba, pero nunca me sentí cómoda. En la escuela primaria tenía muchas inasistencias, más por ahí en los últimos años, porque unos problemas más que nada familiares, entonces faltaba demasiado por ir a la escuela. Y en un momento se lo comenté a mi maestra de ese entonces, y por lo que estaba pasando en mi casa. Y recuerdo la cara de la docente como muy, no sé si muy sorprendida, no sé si porque no me creyó o porque le parecía bastante compleja por ahí la situación y no podía entenderlo quizás. Pero nunca tuve acompañamiento, nunca tuve respuesta dentro de la escuela primaria. Cuando fui a la escuela secundaria, mucho no cambió. Fui a una escuela técnica. En los primeros años tuve compañeras, tuve mis amigas, mis vecinas que iban a primero, segundo año conmigo, entonces no me sentía tan sola en esos espacios. Pero después, también transcurriendo primer año, segundo, tercero, ya no quedaban más compañeros y compañeras que eran de la comunidad. Y también pasaba lo mismo, siempre me sentía sola. Yo trataba igual de estar, de hablar, porque tampoco hablaba, no participaba tampoco, pero yo igual trataba de hacer compañeras, compañeros, pero cuando por ahí me unía a ellos, por ahí en el recreo, no me sentía extraña, sentía que eran como dos mundos distintos, las cosas que hablaban, los espacios que compartían. Yo no los compartía, entonces como que no había
algo de qué hablar con mis compañeras, compañeros, entonces me quedaba en silencio. Prefería estar sentada sola en el aula que estar por ahí con mis compañeras y compañeros porque no tenía nada en común por ahí de qué hablar. Y sentía siempre esa diferencia por ahí hacia mí, es porque no hablaba, porque no compartía, entonces muchas veces me sentí excluida por ahí de actividades que planificaban, como que yo siempre quedaba ahí al costado. Así que también fue una experiencia bastante traumática lo que fue también en la escuela secundaria. Un año dejé, y después otro año repetí, porque me costaba también bastante, y, y en un momento pensé en dejar, porque ya no le encontraba por ahí sentido, ir a la escuela, porque era ir, sentarme y nada, y era todos los días ir y sentarme para escuchar cosas que no me interesaban o no entendía, y en un momento pensé en dejar. Después dije, no, ya estoy, porque estaba en quinto año, ya estoy en quinto año, falta sexto y voy a continuar porque me faltaba poco, así que cuando volví, ese año me fue bastante bien, por ahí pude tener una compañera que me explicaba algunas cosas que por ahí no entendía, y ahí me di cuenta que no era tan difícil como yo pensaba, entonces como que le empecé a agarrar la mano a lo que eran por ahí los cálculos, de las materias por ahí que tenía, y ese año me fue bastante bien, pasé a sexto, y bueno, y ahí pude terminar, pero me costó bastante. Como yo vivía en una comunidad, era como dos mundos totalmente opuestos para mí, porque si bien en la primaria y en la secundaria la pasé en silencio, invisible, invisibilizada, me mantenía siempre al margen, en la comunidad era otra cosa. En mi comunidad yo hablaba, me reía, me sentía cómoda, no me sentía extraña, no me sentía discriminada, no me sentía observada, sino todo lo contrario. En mi comunidad yo me sentía bien, como es una comunidad urbanizada, yo no sé hablar mi idioma y entiendo muy poco, hablo y entiendo muy poco, justamente porque mi mamá y mi mamá priorizaron que hablemos castellano, ¿no? Que no nos enseñaron a hablar nuestra lengua porque tenían miedo que seamos discriminados y que no nos sepamos manejar en los otros espacios que no sean que sean ajenos a la comunidad. Así que por eso nosotros no sabemos hablar y entendemos, pero muy poco. Yo soy la mayor de tres hermanas y un hermano, y yo entiendo y hablo, pero muy poco. Pero mis hermanos no, porque yo me crié, digamos, escuchando a mi mamá, escuchando a mi papá hablar, a mis abuelas, a mis abuelos, hablar en común, escuchar los relatos, escuchar sus vivencias, porque eran cosecheros de algodón, eran cosecheros golondrina, entonces iban de campo en campo cosechando. Mi papá bueno, ahora ya no trabaja, pero era ladrillero, toda su vida también fue ladrillero. Mi mamá era enfermera, ya es jubilada, y tengo a mis dos hermanas que son enfermeras, y mi hermano está estudiando para ser docente. Y esa era mi experiencia en mi comunidad, que era totalmente distinta a lo que eran mi tránsito por estos espacios educativos. Después de terminar el secundario, yo no tenía por ahí la posibilidad de estudiar ahí en el Chaco, porque la carrera de trabajo social no estaba en Chacos, estaba en Corrientes, pero era todo un presupuesto ir a estudiar a Corrientes. Ya no podía ir a Resistencia, ir a Corrientes era imposible. Me vine acá a Buenos Aires, yo tengo familiares, y acá sí tenía la oportunidad de poder estudiar, y comencé a estudiar trabajo social en la UNLU, en la sede de San Miguel.
Empecé a estudiar esa carrera porque en la comunidad yo un tiempo trabajé en el centro comunitario y ahí estaba una trabajadora social. Entonces yo por ahí la acompañaba, ella iba a hacer por ahí entrevistas, a recorrer el barrio y yo la acompañaba a ella. Entonces desde ahí por ahí me surgió ese interés de poder estudiar esta carrera. Y comencé a estudiar en la UNLU. Fue total. Primero fue un poco traumático por el desarraigo, me costó un montón, los primeros años me costó un montón, extrañaba muchísimo mi casa, mi familia, acá como me sentía también bastante sola, porque no tenía todavía compañeras, compañeros, ya me costaba socializar y acá era también otra cosa, otro mundo totalmente distinto del que venía, mucha gente. Yo a mí me resultaba cuando vine extraño ver tanta gente en la parada del colectivo. Yo decía, ¿por qué hay tanta gente? No entendía por qué había tanta gente en la parada del colectivo haciendo tanta cola, porque era Chaco, o sea, lo mucho de gente que hay en una parada de colectivo es 5 personas y eso es demasiado. Y ver acá es tanta gente, y más en Capital, era para mí algo bastante abrumador. Y cuando empecé a estudiar, también me costó muchísimo los primeros años, no entendía nada, no entendía los primeros años. Tuve que recursar las materias varias veces, de primero, de segundo año, porque no entendía nada, no entendía la dinámica de la universidad, no entendía qué era quedar regular, qué era promocionar, no entendía. Era como algo totalmente distinto. A veces iba a cursar y no sabía que esa cursada tenía prácticas. Yo iba solamente a los teóricos y no sabía que esa misma cursada se dividía en dos, que era el teórico y el taller. Y a veces solamente cursaba los teóricos porque no sabía que también estaban los talleres en otros horarios, otros días. Y también fue complicado con eso. La diferencia de comenzar por ahí la universidad fue que yo no me sentía excluida. Yo en la universidad me sentía incluida. Primero me costó socializar, pero después ya comencé a tener compañeras, muchas compañeras más que nada, porque en la carrera es muy feminizada la carrera de trabajo social y tenía más compañeras que compañeros. Entonces como que yo me sentí incluida, me sentí acompañada. Esa era la gran diferencia con respecto a la primaria y a la secundaria. Por ahí mis compañeros sabían que yo era de la provincia, no hacía falta a veces que se lo diga, me preguntaban de dónde era, por la tonada que tenían, yo sabía que era de una provincia, pero nunca le dije que pertenecía a una comunidad común. Yo recién, bueno, ahora puedo por ahí darme cuenta de eso. Yo siempre me referí como que venía de una provincia, nada más. Y después con respecto por ahí a algunas materias que eran las troncales de trabajo social, esas como también las recursé varias veces. ¿Por qué? Porque en esas cursadas te pedían participación, te evaluaban por la participación. Y la participación tenía que ser una participación pertinente. Y había docentes que me decían, a vos no te conozco la voz, me decían, porque yo venía de no hablar, de siempre estar callada, de siempre estar al margen, a transitar la universidad y que eso tenga que hablar, tenga que exponerme, y para mí eso era también bastante traumático para mí, esto que me decían, a vos no te conozco la voz. Y esas materias como que yo las tenía que recursar porque no, a mí me costaba mucho la participación. Me sentía muy expuesta, me sentía nerviosa cuando teníamos que las supervisiones con la docente. Yo me sentía demasiado nerviosa. También con los finales, yo trataba siempre de promocionar las materias para no ir al final, porque a mí me cuesta un montón esto de estar frente a un docente
y exponer, a mí todavía me cuesta un montón. Entonces yo las materias trataba de promocionarlas para no ir a final, porque no me sentía muy insegura en eso. Hasta todavía sigo trabajando con esas cuestiones. Pero yo siempre a esto lo tomaba como algo particular mío, que era algo de mi personalidad, que yo era tímida, callada, y por ahí compañeras me decían, pero si vos escribís, vos hablás, me decían. Cuando escuchaba por ahí que las docentes me decían que a vos no te conozco la voz, y que participe, no sé cómo evaluarte porque no hablas. Y por ahí mis compañeras me decían, pero Gris habla, porque y yo con compañeras, con compañeros, yo me sentía cómoda, me sentía como un par más, o sea, no tenía inconveniente en hablar, en estudiar, en charlar con compañeras y compañeros. Por ahí a mí me costaba mucho con docentes poder hablar o poder exponer, ahí sí me sentía como muy, muy expuesta. Y yo después, cuando ya estoy casi finalizando la carrera, y yo tenía pensado hacer mi trabajo final con respecto a violencia religiosa, porque yo en el Chaco participaba de comunidades religiosas que no eran de la comunidad, sino de otro lugar. Y después cuando me vine acá a Buenos Aires también continué participando y comencé a trabajar con grupos de mujeres, y ahí comencé a escuchar cosas que me empezaron a hacer ruido, y empecé a leer, a investigar, y me topé con esto de la violencia religiosa. Y ahí fue como un punto de quiebre, de inflexión, porque empecé a cuestionar, empecé a cuestionarme, a preguntar, tuve que hacer un acompañamiento a una de las chicas del grupo, en situación de violencia y en situación de calle, y ahí fue como un momento bastante crítico, y por eso quise comenzar a hacer mi trabajo final con respecto a esta violencia religiosa. Y en un momento, estando en el Chaco, me dijeron por qué no escribía, no investigaba sobre pueblos originarios. Y yo en ese momento pensé, ¿qué puedo escribir sobre pueblos originarios? ¿Qué puedo investigar? Como que no le di importancia. Para mí no era relevante escribir sobre pueblos originarios. Yo quería escribir sobre violencia religiosa. Y en ese momento, casi al mismo tiempo, hubo como una reunión en el centro comunitario de ahí de la comunidad, y expusieron como situaciones que estaban ocurriendo en la parte del impenetrable, donde mujeres que no podían acceder a la justicia, que estaban atravesando situaciones de violencia y no podían hacer denuncias porque no hablaban castellano. Hablaban en sus lenguas, hablaban com, mocoy o wichí, y entonces no podían hacer denuncia porque no había traductor. Y eso a mí como que me hizo bastante ruido, me llamó muchísimo la atención, porque como yo vengo de una comunidad urbanizada, la mayoría habla castellano, no habla en su lengua materna. Entonces eso me llamó bastante la atención. Y ahí me interesó y digo, pero ¿será que puedo investigar sobre esto? Como que ahí empecé a preguntarme y a empezar a buscar material, bibliografía, a ver qué podía investigar. Y recordé el seminario de interculturalidad, que es un seminario para trabajo social y para educación, que es cuatrimestral y es optativo. Ya compañeras me habían dicho que estaba muy bueno, hace rato también me venían diciendo, Uri, está muy bueno ese seminario, fíjate, bueno, sí, y como que nunca le di la importancia de poder cursar ese seminario. Y cuando pasa esto, yo agarro y le mando un mail a una de las profes pidiéndole si tenía material bibliográfico, porque yo quería empezar a investigar sobre pueblos originarios.
me presenté y le mandé un mail, y ahí la profe me dijo que curse el seminario. Entonces a partir de ahí empecé a cursar el seminario de interculturalidad el cuatrimestre pasado. Empecé a cursar ese seminario. Y ese seminario fue la verdad que bastante interesante. Fue en toda mi carrera nunca se habló sobre pueblos originarios, nunca se habló sobre interculturalidad, y en ese seminario yo pude participar, pude hablar, me sentí cómoda, no me sentí así nerviosa o expuesta, como por ahí me sentía en las otras materias, y a partir de la cursada, porque fue bastante interesante, tuve, como siempre estaba la circularidad de la palabra, y yo pude hablar, pude expresar por ahí lo que pensaba, y eso que pensaba era interesante del otro lado, como que yo tenía esa respuesta, que lo que yo decía era interesante, que lo que yo compartía estaba bueno, y yo ahí como empecé a hacerme estas por ahí preguntas y empezar como a problematizar ciertas cuestiones. Pero transitar también ese espacio también fue bastante, no sé si llamarlo doloroso, problematizador. ¿Por qué? Porque yo ahí me di cuenta de un montón de cosas. Esto que yo decía que era algo mío, particular, no era tan así. Entonces como que eso a mí fue como empezar a hacerme preguntas. Yo en un momento tuve que tratar esas cuestiones justamente porque no las podía, como que no las podía, sentía mucho peso, sentía mucho dolor, porque me di cuenta yo que siempre como que estuve al margen. Siempre como que yo me mantuve al margen de lo que era mi cultura, de lo que era mi identidad, inconscientemente, como que yo me ponía bastante al margen. Aparte, yo como participaba en estos espacios religiosos, se demoniza mucho lo que es la cultura. Entonces yo también me paré desde ese lugar, demonizando ciertas cuestiones de la comunidad. Me paré desde ese lugar, entonces como que darme cuenta de eso para mí fue bastante doloroso, muy doloroso fue. Y yo lo tuve que trabajar porque no podía hablarlo, porque sentía mucha culpa sentía, darme cuenta de todas esas cuestiones. Pero también fue bastante bueno porque pude también trabajar sobre esas cuestiones, darme cuenta de muchas cosas que me estaban pasando que yo no me daba cuenta, no podía. Yo en ese seminario, en algunas devoluciones que me hicieron las profes en un trabajo, me hicieron como una devolución refiriéndose hacia mí como trabajadora social común. Y cuando yo leí eso, quedé bastante impactada. ¿Por qué? Porque yo siempre me pensé como estudiante de trabajo social, futura trabajadora social, bueno, y todo. Nunca me pensé como trabajadora social común. Nunca. Y cuando yo recibí esa devolución de las profes, yo me largué a llorar y agarraba después les escribí así un par de cosas llorando. Aparte de ese trabajo, en ese trabajo yo exponía justamente esto que estoy contando ahora, yo expuse todo mi tránsito educativo, y yo también en ese trabajo referí que nunca había escrito, nunca había verbalizado en ningún otro espacio esto que a mí me estaba pasando. Nunca. Y cuando yo estaba escribiendo ese trabajo, yo lloraba porque era la primera vez que yo
ponía en palabras esto que a mí me estaba pasando. Y fue bastante también muy movilizador para mí poder hacerlo, poder escribirlo, poner en palabras eso que a mí me estaba pasando. Porque pasé muchísimo tiempo justamente callada y poder hablarlo para mí fue bastante movilizador. Me di cuenta también sobre la fragmentación, justamente, de esta fragmentación que yo tenía. Esto de ser una cosa en los espacios educativos o en otros espacios, mantenerme callada, mantenerme invisibilizada, mantenerme al margen. Justamente es esta fragmentación que yo hice para poder transitar esos espacios, para que no me duela la discriminación, para que no me duelan esa estigmatización hacia después de saber que una vive en una comunidad. Entonces como que yo hice eso justamente para cuidarme y para seguir transitando los diferentes espacios. Como yo decía, después en la universidad yo no sentí más eso porque yo me sentía incluida. Ahí yo me sentía incluida, pero no existía tampoco una problematización respecto o una visibilización respecto a los pueblos originarios, porque nunca vimos en toda la carrera en historia no. Yo historia encima la tuve que recursar varias veces porque no entendía nada. Tampoco se habla de los pueblos originarios en historia social argentina. Y es una materia de primer año. Recién en el seminario de interculturalidad como que recién se empieza a problematizar y a cuestionar justamente esta educación formal, esta educación monocultural, recién ahí. Y yo como que recién ahí empecé a problematizar todas estas cuestiones que a mí me estaban pasando y yo las invisibilizaba, las individualizaba, diciendo, bueno, que eran cuestiones mías, cosas mías, y cuando empecé a escuchar a otras de la comunidad que estaban pasando o que pasaron lo mismo que yo pasé. Así que no era, y ahí me di cuenta que no era algo que me pasaba solo a mí, sino que también estaban pasando otros y otras de distintas comunidades, haciendo también por ahí estas investigaciones. Me di cuenta también que no hay investigadoras de las distintas comunidades Com, Mocoy o Huichil. Los textos que hay sobre pueblos originarios no están escritos por la propia comunidad. Porque yo buscando, investigando, fijándome, tampoco encontré eso. Y a mí ahí me surgió también esa necesidad de poder empezar por ahí a escribir, empezar también con esas cuestiones de poder escribir, de poder investigar, porque justamente pasa también eso en las distintas comunidades, que tampoco uno ve o escucha a referentes de las comunidades, sino que siempre se escucha a las personas que no son de los pueblos originarios. Entonces como que no tenemos un referente o referente al que podamos escuchar. Yo siempre como me sentía identificada por ahí escuchando a otras autores, autoras, y a mí siempre por ahí me llamaron la atención o me gustaron, o yo quería parecerme a esa autora, como me gusta cómo habla, me gusta lo que dice, cómo se presenta, y nunca sentí esa identificación con algún representante, con alguna mujer que sea de mi comunidad. Y eso también pude darme cuenta. Bueno, estamos todos aquí escuchando y todas muy atentamente tu relato. A partir de lo que acabas de contar, de último, digamos, porque contaste un montón de cosas, te agradezco infinitamente cómo abriste tu alma, por decirlo así, porque contaste experiencias de vida, sentimientos, ¿no?
me acordaba que comentabas que tu hermano estudia para ser docente en escuelas interculturales y no recibe formación intercultural. Por eso yo ahí en el chat incluí la pregunta de qué está pasando en los institutos formadores o en las universidades, que, bueno, esto que nombró Griselda, la monocultura, ¿no? Nosotros en pedagogía lo veíamos como un proceso de homogeneización, ¿no? Quizás en filosofía lo llaman de otra manera. Pero bueno, si querés contar un poco esto que me decías de tu hermano, que se forma como maestro intercultural sin recibir formación intercultural. Sí, sí, yo hablando con mi hermana, estaba en tercer año, creo. Y por ahí siempre charlo con él, le pregunto porque a mí me interesa justamente cómo es la dinámica de estos espacios educativos, estos espacios de formación de docentes bilingües interculturales. Y le empecé a preguntar porque él me empezaba a preguntar sobre pedagogía. Yo no manejo lo que es por ahí pedagogía, y él por ahí me preguntaba sobre esas cuestiones, o por ahí psicología, y me nombraba autores, autoras, no sé, de psicoanálisis, Freud, no sé. Y ahí yo empecé, eso como que a mí me empezó a llamar la atención, y le empecé a preguntar, pero ¿y qué autores, autoras ustedes utilizan o se trabaja ahí en esos espacios de uso? ¿Tienen algún autor, alguna autora que sea latinoamericana, que sea, no sé, de algún pueblo indígena, de alguna comunidad? ¿Cómo trabajan eso? Y no, me dijo que no, que la formación la hacen desde estos autores, como que sigue, en esos espacios como que sigue prevaleciendo esa enseñanza monocultural, eurocéntrica, en esos espacios sigue prevaleciendo. Y los y las docentes que están en esos espacios también no son indígenas. Y también ahí se visibiliza, eso hace como visibilizar justamente que el acceso a esos espacios, porque si bien ahora muchos y muchas que son de las comunidades terminan el secundario, pero pocos pueden acceder a lo que es una educación superior. Acceden, pero después quedan como no pueden continuar sus estudios. Entonces también se visibiliza también esa problemática, que en esos espacios también no hay docentes o de la propia comunidad o de otras comunidades, pues justamente no hay mucho acceso a la educación superior. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, Mariano. Sí, yo tuve que apagar la cámara para poder seguir el relato de Griselda porque se me entrecortaba mucho con la cámara, así que bueno, ahora la prendo, espero que me escuchen bien. Yo a Griselda la escuché en el Congreso, ahora la vuelvo a escuchar y me moviliza lo que cuenta, me moviliza por cómo puede poner en palabras su experiencia y qué palabras utiliza para compartir su experiencia por su trayectoria escolar. Griselda menciona muchas veces la palabra extrañeza, que se sentía extraña, que se sentía ajena, que se sentía... Ella mencionó la palabra dolor, ¿no? Dijo, qué doloroso fue para mí mi trayecto por la escuela, y es tremendo. ¿Cuántos estudiantes pasarán por la escuela bajo esa sensación? Y cuánto tenemos, digamos, para pensar, para reflexionar como docentes y ver qué hacemos con eso, ¿no? O sea, cómo pensar una praxis docente que pueda salir de la homogenización que genera estos sentimientos y estas sensaciones en un montón de estudiantes. Y Karina me preguntaba ahí al pasar
cómo lo trabaja la filosofía o qué aporte hace la filosofía, ¿no? Y yo digo, generalmente nos acostumbrados a pensar que la relación con el otro tiene que ser desde la tolerancia. Y la tolerancia, si uno empieza a escarbar sobre, etimológicamente, por ejemplo, de dónde viene la palabra tolerancia, en el latín toleratia, que significa la capacidad de aguantar, de soportar, ¿no? O sea, tolerar es aguantarse a alguien. Ya desde ahí, el vínculo con el otro supone algo negativo. O sea, si vos te tenés que aguantar a alguien, pareciera que es una carga vincularse con el otro. Y la escuela, de alguna manera, se estructura desde ahí, desde la tolerancia, ¿no? E incluso pensar el vínculo desde la tolerancia supone que con ese que te vinculás, con ese con el que tolerás o con esa a la que tolerás, tenés algún punto de contacto, tenés algún vínculo, hay alguna proximidad. Y que en todo caso lo tratás de incorporar siempre dentro de tus parámetros. O sea, hay en la tolerancia una relación de poder. Quien tolera decide, quien tolera pone los límites, que pone los marcos de la relación. Ahora, ¿qué pasa cuando el otro es un radicalmente otro? Cuando el otro es alguien ajeno, como dijo Griselda, es alguien que no está próximo, que no es cercano, ¿no? Bueno, la escuela decidió directamente prescindir del otro radical, ¿no? O sea, sacárselo de encima. En la concepción sarmientina, el otro radical debía ser eliminado directamente, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo podemos reflexionar, cómo podemos pensar una praxis docente que rompa con ese paradigma de la tolerancia, ¿no? Y que el vínculo con el otro sea desde otro lugar, desde un lugar mucho más genuino, que no implique que el otro deje de ser otro para poder formar y ser parte, sino que desde su otredad se pueda sentir, no sé, Griselda decía en un momento que ella empezó a sentirse parte cuando podía contar algo y sentía que eso que contaba era valioso, ¿no? O sea, cuando sentía que la escuchaban con atención porque estaban aprendiendo los demás de lo que Griselda tenía para... ¿no? Una pista de por dónde debe ir la docencia, por dónde tiene que ir la praxis docente, ¿no? Hacer circular la palabra, pensar una pedagogía de la palabra. No sé. Quería comentar una cosa que Sí, Cari. Es una cosa que le quiero preguntar a Griselda también, porque yo creo que también Griselda se sintió parte de la escuela o de la formación cuando reconocieron su identidad, que ella misma quizás la tenía como ella aparte, ¿no? La había hecho a un lado. Cuando ella le dice, vos sos una trabajadora o vas a ser trabajadora social QOM, esta cuestión de la identidad y de qué lugar le hace la escuela a las identidades, tanto culturales como de género, ¿no? Porque nosotros también aquí invitamos a pensar la diversidad cultural, pero hay muchas expresiones de la diversidad que tienen lugar en las escuelas, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte, y no sé, yo lo interpreté así, pero es una interpretación personal, esto de pensar que cuando tuvieron en cuenta la identidad de Griselda, ahí ella se sintió más parte de, no sé si es así como yo lo comprendí, Griselda, o cómo lo podés contar vos. Sí, la verdad que sí, fue eso. Porque yo no, como lo había contado, nunca me visibilicé, yo siempre me referí como estudiante de trabajo social o futura trabajadora social, pero nunca como trabajadora social como. Yo a mis compañeros nunca, o sea, siempre cuando me presentaba decía que era del Chaco, nunca dije que era de una comunidad, nunca. Porque
Pero ¿por qué motivo vos ocultabas esa información o no querías comentarla? Para mí era irrelevante. Para mí Ah. era irrelevante. No tenía importancia decir que pertenecía a una comunidad. Para mí, como que decir que, bueno, presentarme como Griselda y que era del Chaco bastaba, y que era irrelevante decir que era o pertenecía a una comunidad. Y jamás en la escuela, en ningún momento, se preguntó esto a los grupos como para que vos dijeras, sí, yo vivo en una comunidad, o en ningún momento hubo una oportunidad de expresarlo. Y pensaba también esta cuestión, ¿no? A partir de lo que trajo el profe Mariano. Si el hecho de estar todos en la escuela significa que realmente se está teniendo en cuenta a esas personas. Que ingresen a la escuela, que la transiten, ¿será suficiente o hay que hacer, tiene que haber otras operaciones ahí, bueno, desde el lado de la enseñanza y de la pedagogía, para que verdaderamente esas personas que habitan la escuela se sientan parte, se reconozcan unas a otras? Bueno, más que nada está bueno plantear interrogantes, me parece. No sé si vamos a salir aquí con muchas respuestas, y con interrogantes y con cuestiones a replantearnos, ¿no? Hay algo también que a mí me llama mucho la atención, bueno, recuperando un poco también lo que decía Mariano, ¿no? Esta necesidad de crear espacios de circulación de la palabra, porque cuando Griselda pudo poner en palabras lo que estaba pasando, ese dolor, ¿no? De alguna forma pudo convertir eso en experiencia, esa necesidad de poder decir, poder hablar y poder contar. Y lo otro que también me llamaba la atención, esa expresión, o poder expresar también por escrito, porque decía que cuando ella escribía su trabajo, lloraba, ¿no? Ese dolor de alguna manera canalizándose a través de poder contar su historia. Y otra cuestión que me parece interesante, que ella dijo, es no solo me pasaba a mí, sino también a otras personas, ¿no? Esta idea de poder colectivizar esa historia individual. Creo que también esto es un punto importante para poder pensar la pedagogía, cómo esas historias individuales, poder colectivizar, no es algo que le pasa a un individuo, a un sujeto, a una persona aislada, sino también que esas historias de alguna manera nos unen, nos vinculan. Y la idea de colectivizar esta historia individual me parece que es un punto clave también para poder pensar una praxis transformadora de nuestras prácticas, ¿no? Me parece que la idea de colectivizar y que trae Griselda, y ese reconocimiento, ¿no? Cuando te dice, cuando el otro te reconoce, vos podés reconocerte. Cuando el otro te dice, vas a ser trabajadora social ahí está el reconocimiento. Y ahí coincido con Cari plenamente, le di la misma interpretación, ¿no? Esa necesidad, a lo mejor, de poder verse en el otro, reconocerse. Y cuando uno se reconoce, esta idea de poder interpelarnos, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba a mí? ¿Por qué estuve tanto tiempo, de alguna manera, ocultando? O, como vos decías, no dándole relevancia a esa historia que yo tenía. Bueno. Y ahí vuelvo sobre lo mismo, esta idea de colectivizar las historias individuales. Bueno, eso sería un camino posible, ¿no? Para trabajar la diversidad en las aulas, en las escuelas, en los patios, en todos los espacios, porque también no es solo en el aula, en los actos, en todos los espacios escolares, en educación física también. Esta cuestión de tener que haya espacio para la historia personal y colectiva de los estudiantes, de las niñas, que se pueda expresar cómo es su barrio, cómo es su comunidad, cómo es su familia, qué lengua hablan, dónde trabajan, ¿no? Cuáles son sus creencias. Me parece que ese es un buen, digamos, una buena posibilidad de pensar la diversidad en la escuela. Sí, Mariano. Que todo lo que planteaba Edith, esto de que uno se reconoce en el otro, hay un autor, un filósofo que se llama Emmanuel de la alteridad, y la ética de la alteridad tiene que ver con esto, con el reconocimiento
de que el reconocimiento propio de uno mismo solo es posible a partir de la presencia del otro. O sea, en primer lugar, venimos de otro, ¿no? Madre, padre, cultura, somos productos de un otro. Por lo tanto, el otro es siempre previo, digamos, ¿no? Y uno se puede ver reflejado, qué sé yo cuando la escuchaba recién a Griselda, digo, ¿cuántas trayectorias similares me habré cruzado y no me habré dado cuenta? ¿No? Digo, ¿y cómo puedo, a partir de esto que cuenta Griselda, resignificar mi propia praxis? Y solo desde ahí, desde el poder vincularse, desde el poder escuchar, desde el poner en palabras experiencias. Creo que por ahí va, ¿no? O sea, replicar la palabra, la experiencia para resignificar nuestra propia tarea. Creo que va por ahí un poco lo que estamos pensando, ¿no? No sé si se escucha bien, Che. Y coincido también con Mariano, ¿no? Y esta idea de salir del dolor, ¿no? Que en este tiempo que atravesamos a través de la pantalla, y cuántas estudiantes han de alguna manera han podido decirnos, pasé por esta situación, por esto, ¿no? Ese salir del dolor también es el poder contar y poder abrir estos canales de comunicación o estos medios. Y no digo de comunicación, sino de palabra, ¿no? De poder expresar, de poder decir, de poder hablar y contar. Me parece que un punto clave es esto, ¿no? La palabra, o el espacio de la palabra como parte de la formación, poder colectivizar estas historias, porque decís, mirá, a mí me pasaba lo mismo que a Griselda en la primaria, me pasaba lo mismo que a Griselda en el secundario, y poder colectivizar esto, ¿no? Digo, pienso lo colectivo, pienso en la palabra, pienso en ese de salir del dolor y transformarlo a partir de esta posibilidad de contar. Me parece que son puntos fundamentales o claves o caminos, indicios como para poder pensar más que nada en este contexto, ¿no? Sí, totalmente. A mí se me ocurre preguntar, porque a veces lo hago en el aula, yo trabajo en secundario, en la localidad de La Ferrer, y lo hago también en Ciudad Evita. Ahora le vamos a dar la palabra a Cris, que levantó la mano. Yo quería preguntarle si en alguna de las familias de ustedes se habla una lengua originaria, que puede ser guaraní, bueno, alguna lengua originaria. En alguna de las familias de ustedes lo pueden poner en el chat si quieren, porque es más frecuente de lo que creemos, que hay abuelas o madres o padres que hablan el idioma. No lo entienden quizás como le pasa a Griselda, ella no lo puede hablar, sí lo comprende, ¿no? Ahí dice Gustavo que se habla el quechua en su familia. Es más frecuente de lo que creemos, pero ¿qué pasa? Nunca lo preguntamos. Mira, Magalí, el guaraní. Y además, ¿qué pasa? Nadie se anima a decirlo si no aparece la pregunta, ¿sí? Mira, Estefanía, guaraní, Zaira, sí. No, y aparte, Cari, pienso, mirá cómo con esa pregunta podemos ver que en un montón de familias se hablan diversas lenguas de pueblos originarios, pero Griselda comentó que no lo querían hablar en su familia por miedo a ser discriminados, ¿no? O sea, cómo juega también el problema de la identidad también, ¿no? De no poder sentirse uno mismo por miedo a la discriminación. Y eso también a veces es muy difícil de percibir. Sí, Cris pidió la palabra, Facundo lo mismo. Dale, Cristian, le damos la palabra a Cristian Urij. No, también, como había dicho la profe, cuando uno se siente identificado con lo que le pasó a Griselda, y yo también en el primario hice 3 años allá en Paraguay, y también fue difícil, o sea, hablando de lo que es Latinoamérica y todo, y uno dice, bueno, los hermanos latinoamericanos, y aún así los mismos chicos ya les enseñan a discriminar al otro solamente por la nacionalidad. Bueno, igual comprendo que los hermanos paraguayos, también nosotros los argentinos, le hicimos mucho daño y por eso tienen un poquito de bronca con nosotros, ¿no? Pero mucha parte de mi familia vive en Paraguay, hablamos guaraní y todo,
pero sí yo sentí mucha discriminación de parte, o sea, mi parte, solamente por la nacionalidad y nada más. Y no solamente con los alumnos, sino también los docentes. Me acuerdo que había tenido una docente que se había enojado porque yo tenía yeísmo, ¿no? Y me decía, no, no se dice así. Y, o sea, ¿cómo vamos a saber cómo se dice, cómo se pronuncia, no? Pero directamente había discriminación de la docente hacia mí, solamente por la manera de hablar o por el idioma. Después me fui acostumbrando con los años, uno, ¿viste?, empieza a formar amigos y todo, y más o menos me encuentro a un lugarcito en donde sentirse parte, ¿no? Pero sí, me imagino que debe ser muy difícil. Sí. Quizás Cristian no tenga que ver específicamente con una cuestión de un país determinado u otro, sino tiene que ver con cómo nos enseñan a vincularnos con el otro, que es transformarlo a mi imagen y semejanza, ¿no? Y entonces pasa en cualquier vínculo con un otro al que tratás de transformar o convertir en lo que vos sos para poder vincularte. Y justamente lo que estamos viendo es que eso genera mucho sufrimiento, mucho dolor. Y uno ahí lo puede pensar, acá somos docentes, que en la escuela el estudiante es un otro, ¿no? Y cuántas veces el docente actúa queriendo transformar al estudiante a su imagen y semejanza. Y es buen alumno el que se parece a la maestra, y es mal alumno el que está más alejado de la maestra, ¿no? Entonces, bueno, también el vínculo pedagógico se da esto de querer fagocitar al otro. Bueno, para pensarlo como algo más universal, si se quiere, no reducirlo a cuestiones de nacionalidades. Estaba Facundo ahí con la mano levantada. Bueno, hola. Quería, para ir agregando a la clase, que hace poco empecé a ver que por las redes circulaba un término llamado en inglés gaslighting, en español se traduce a iluminación de gas, que es un término que alude a lo que vendría siendo la opresión de manera más sutil, a lo que vendría siendo justamente la diversidad, ya que lo que trata de hacer ese término, lo que define ese término, es la supresión mediante la ignorancia. Miren cómo nosotros nos tuvieron que decir que las familias que hablan idiomas originarios son más de lo que creen. Y cuántas familias tendrán parientes que vienen de pueblos originarios que no sabremos. Esto es porque normalmente la mayoría de nosotros fuimos con una educación la cual, mientras que no discriminaba explícitamente la diversidad, tampoco la alentaba. Y corregime, Griselda, si estoy equivocado, por favor, se mencionó que ese tipo de información resulta irrelevante, pero esa irrelevancia, ese pensamiento de que es irrelevante, es lo que después genera ese sentimiento de impertenencia, de no ser parte del grupo, y peor aún, de la sociedad. Y yo creo, acá es una opinión más personal, que es un detonante, o al menos un antecedente, a lo que después termina siendo el racismo y la discriminación. Es mediante la ignorancia, es mediante el no saber lo que le pasa al otro, o cómo es el otro, simplemente, cómo es el otro, que terminamos en todos estos malos momentos que terminan siendo la discriminación en general, y bueno, todo lo demás que conlleva, ¿no? Sí, la verdad que es así, porque justamente es como algo bastante invisible, quizás porque yo no me daba cuenta de todas estas cuestiones, que esto estaba pasando, estaba atravesando. No lo percibía, y eso me llevó justamente a mí a mantenerme al margen, a poner todo mi identidad como algo irrelevante. Pero esas cuestiones que yo no me daba cuenta estaban calando bastante profundo, y cuando yo empecé a visibilizarlo, la verdad que ahí me di cuenta de un montón de cosas, y eso pesaba. Yo no me daba cuenta, pero estaba pensando. Griselda y todos, ¿no? ¿Saben qué estoy pensando? Que yo soy profe de Historia de la Educación también, y sí trabajamos pueblos originarios, pero en un inicio no lo hacía, ¿eh?
tengo que hacerme cargo de eso. Lo fui incorporando con el tiempo, como ahora también estoy incorporando más las mujeres, ¿sí? La historia de las mujeres. Estoy pensando que sobre lo que Griselda cuenta pesan siglos de violencia, tanto física como simbólica, como cultural, y cómo estoy pensando en la familia de Griselda, cómo sutilmente, sin decirle, quizás vos después me decís, Griselda, si esto es así o no, la llevó a silenciar su identidad y su cultura, porque no es que un día la sentaron y le dijeron, Griselda, vos no digas que sos Juan porque te va a pasar esto, ¿sí? Sino que son estrategias o formas de transmisión de familia en familia, porque pesa toda esta violencia de siglos sobre sus pueblos. No sé si expresé, o si alguien quiere agregar algo, o si se la puede contar, si es como yo digo, no es que te sentaron y te dijeron, mira, ver cómo trae estas cuestiones, o directamente sucedió y vos estás ocultando eso. Ahí levantó la mano Jacqueline, después que, no sé si querés. Sí, Griselda, quiere agregar algo al que dijiste y después hablo. Sí, no, quería agregar que sí, que es así como decís, Cari, no es que a mí si me dijeron no puedes hablar o no es que me impusieron ciertas cuestiones, sino que se fue justamente dando. No nos enseñaron a hablar en nuestro idioma, entre ellos sí hablan, mi mamá, mi papá, o sea, las personas mayores hablan, pero no nos enseñaron a nosotros. Y cuando en la comunidad hay una escuela que es bilingüe, intercultural, primaria y ahora secundaria, cuando se comenzó a realizar ese proyecto, gente de la comunidad no estaba de acuerdo, porque decían que para qué les va a servir, porque ahí iban a enseñar el idioma. Y lo que decían en la comunidad era para qué les va a servir que les enseñen el idioma. ¿Por qué no les enseñan inglés? ¿Por qué no les enseñan otras cosas que le den alguna salida laboral? Porque si les siguen enseñando el idioma, si les siguen enseñando sobre la cultura, sobre eso no les va a servir para nada. Jacqueline, ¿querías hablar? Sí, decir un poco que a todo esto que venimos hablando, es un poco esto de ocultarnos, de invisibilizar nosotros también como latinos, ¿no? Como que siempre, como ella recién decía, Griselda, también, ¿por qué no aprenden inglés? Como mirando siempre a otras culturas como superiores, que es algo que a nivel mundial se vive, ¿no? Nosotros mirando, en un momento también dijiste, Griselda, como un pensamiento más eurocéntrico, ¿no? Creo que quizá una buena práctica como docentes, lo pienso quizá futuro, sería poder incluir autores que sean latinoamericanos, poder escuchar nuestras propias voces como latinos y dejar de estar todo el tiempo estudiando autores que sean de Europa, de Alemania, que está bien si hay que estudiarlos, pero al menos a mí en mi recorrido escolar me pasó de que todos los autores eran de allá. No había quizá, y hoy puedo tener una materia, no sé, en análisis del mundo y escuchar a un economista boliviano. Y está buenísimo y tiene otra visión del mundo quizá mucho más asemejada a lo que nosotros vivimos, a nuestra realidad, ¿no? Y creo que sería un buen paso como futuros docentes a poder trabajar para dejar de invisibilizarnos también como latinos y de también reconocer nuestras raíces, ya desde, como decía también el profesor Mariano, desde la escuela sarmentina, cuando nos dijeron que no fuese mucho tampoco, ¿no? Nuestros viejos tuvieron más o menos esa formación bien marcada, donde había un solo modelo, donde había una forma correcta de ser y como los demás tenían que asemejarse a eso que era lo correcto y lo demás estaba mal. No estamos muy lejos el tiempo de eso y creo que se ha hecho un avance y que falta muchísimo todavía por hacer. Sí, totalmente, Jacqueline. Digamos, Sarmiento directamente planteó la dicotomía civilización o barbarie, o sea que para él o era la civilización o era la barbarie, o sea, la barbarie había que eliminarla, y el sistema educativo de alguna manera fue pensado desde esa lógica, y por otro lado, pienso que en los diseños curriculares de formación docente, en todas las ramas, en todos los espacios, se trabaja mucho el pensamiento latinoamericano. En muchas materias se propone que tratemos de abordar diferentes temáticas desde la mirada del pensamiento situado en Latinoamérica, porque claramente que
hay pensadores europeos que tienen mucho por aportar, pero la realidad latinoamericana es muy particular, entonces está bueno también pensarla desde nuestra propia experiencia, que entre otras es como la que cuenta Griselda, digamos, ¿sí? Y ahí Fer Geroldi levantó la mano. Fer. Hola, ahí se me escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que fui invitada a esta charla por Mariano, mi compañero, y realmente, Griselda, gracias por tu aporte. Siempre es valiente, esta actitud valiente me parece que nos enseña un montón y está bueno. Por ahí lo que quiero aportar es desde el campo de la práctica, desde la didáctica y desde este rol de formación docente, el que hay cambios y evoluciones, pero aún existiendo leyes inclusivas, esto sigue pareciendo como un favor que le hacemos al otro que es distinto, y en un momento se habló en la charla esto de las categorías, ¿no? Cuando Mariano hablaba de la tolerancia, es como un esfuerzo que hacemos por el otro, y en realidad hay que empezar a verlo con lo que aprendemos con este otro, ¿no? Me parece que hoy el haber escuchado a Griselda y el saber que el tener abiertas para escuchar a nuestros alumnos y para ver esto que tiene que ver con la diversidad suma un montón, porque si bien están las leyes y si bien están un montón de cosas, tiene que ver con un posicionamiento, ¿no? Muchas veces el rol del docente sigue en esto de lo cultural y lo relacionado a Sarmiento, ¿no? Y seguimos como en seguridad y en esa zona de confort, donde lo que está bien es eso, y nos encontramos con mucha gente que se recibe con estos conceptos también, ¿no? En donde esto es lo que me da la seguridad, y por ahí le da miedo escuchar a una Griselda desde su historia, en estos aportes, porque se enfrenta a descubrirnos nosotros y a encontrar también en nosotros nuestros propios medios, ¿no? Como esto de estar abierto al otro. Así que me parece sumamente importante tu aporte, Griselda, agradecértelo. Y bueno, esta posibilidad de que ya estemos un grupo de gente pensando en esto que tiene que ver con empezar a tratar la diversidad como algo, como una fortaleza, como algo positivo y no como una política inclusiva, ¿no? Como si yo te incluyo porque estoy en el lugar de estoy más alto y bueno, venía a la escuela que hago un lugarcito, ¿no? Sino bueno, esto de aprender del otro. Así que me parece que estaba bueno aportar eso para, bueno, todos los futuros docentes y para los que estamos también hoy en la docencia, que nos replanteamos todo el tiempo. ¿Qué alumno no es, no? Es que sí, totalmente. Fer, digo, esa forma también de pensar la relación con el otro, esto yo te incluyo, sigue siendo asimétrica, sigue habiendo y existiendo una relación de poder que distancia, no que acerca, ¿no? Que marca un límite, y justamente me parece que lo que tenemos que pensar es en romper todos los límites que haya, ¿sí? ¿Quién más, che? Cari. Trabajamos a Paulo Freire, que es, no sé si lo conocen, es un pedagogo brasilero, y él habla de una educación dialógica, y él habla de un educando, bueno, un docente, ¿no?, que aprende mucho y aprende todo el tiempo de un educador y una educadora que aprenden todo el tiempo de los educandos, de sus estudiantes, de sus alumnos. Me parece que también la pedagogía de Paulo Freire, así como que está trabajando en filosofía Rodolfo Puig, son formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje donde se rompe con esta jerarquía que estábamos mencionando, ¿no? Es decir, hay una cultura que es más importante o superior a otra cultura. No, en realidad es un diálogo de culturas y un conocer y aprender unos y unas de otros y otras. Sí, Gary, yo pensaba esto, yo decía al principio la pedagogía de la palabra, vos ahora lo traes el concepto de Freire, de educación dialógica, pero también desde hace mucho tiempo se está intentando instalar la idea de un tiempo a esta parte, ¿no?, de que la salvación de la escuela tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, una pedagogía racional y científica. Digamos, yo no quiero negar el valor de las nuevas tecnologías, ni mucho menos,
pero a veces parece que reducimos el acto pedagógico al uso de un proyector, ¿no? O sea, al recurso didáctico, o sea, a la razón tecnológica. Y me da la sensación de que en el aula, me escuchan bien porque los tengo a todos congeladas. Ah, sí, perfecto. Digo, me parece que en el aula pasan un montón de otras cosas, ¿sí? O sea, en el aula existen un montón de relaciones que no sé si se pueden explicar desde categorías positivistas, ¿no? O sea, hay vínculos, hay emociones, hay valores, y todo eso, digamos, tiene que ver con otra forma de pensar la docencia posible, ¿no? Y no reducir, y no, digamos, y no tener miedo a la batalla cultural, y no miedo a dar la discusión, porque si no caemos siempre en tomar como impuestos y supuestos que vienen a plantearnos que, bueno, que todo se resuelve con mayor tecnología, que todo se resuelve con computadoras. Bueno, y hay cosas que tienen que ver con esto que nosotros en filosofía trabajamos, que es la pedagogía del encuentro, que es justamente generar el encuentro, que haya algo que movilice en la clase. Y eso se puede hacer con una computadora, pero se puede hacer sin computadora también. ¿Sí? Que haya algo que nos conecte, que haya algo que nos, que nos saque del estado de confort en el que estamos, ¿no? Y esto, yo les decía antes, yo la escucho a Griselda y me moviliza. O sea, para mí, ahí hay algo, y la estoy viendo en un cuadradito así chiquitito. O sea, si estuviésemos en un mismo espacio, entiendo que sería como mayor la movilización, me interpelaría mucho más. Entonces creo que tenemos que fomentar eso desde el espacio que nos toca. Algunos lo harán en el playón, otros lo harán en el aula, algunos lo harán con una pelota, otros lo harán con un afiche, pero tiene que ver con eso, con permitirse mirarnos a la cara, con ver qué le está pasando al otro. O sea, no reducir el acto pedagógico a la transmisión de saberes técnicos, ¿no? Que no seamos especialistas en tecnicismos, que nos vayamos de la escuela sabiendo conceptos. Eso dejémoselo a Google. Nosotros tenemos que tratar de generar otra cosa. Sí. Sí, y mientras te escucho pienso también, acá Edith pone, sin espacio para la palabra, no hay lugar para conocer las historias personales, y también estoy pensando fuertemente en este momento donde nos tiene quietos frente a las cámaras, y pensando en el profesorado de educación física, pero también en todos los profesorados, en los cuerpos también. En los cuerpos, en cómo nos movemos, en cómo nos conectamos, en cómo los cuerpos también dicen, ¿no? Entonces, espacio para la palabra y para los cuerpos, porque los cuerpos también son los que forman ese colectivo. Y bueno, la tecnología nos servirá en algún momento para algo, pero no es el centro desde ya, ¿no? No, y con respecto a esto, Cari, debo decir de los cuerpos. Bueno, los cuerpos también son un terreno de disputa. También hay una normalización de los cuerpos que hacen que no podamos expresarnos desde ahí. No es casual también que la escuela tenga de las 20 horas semanales, 18 que está sentado. ¿Sí? O sea, te despejás un ratito en el recreo y 2 horas de educación física, o bueno, hay algunos otros espacios, ¿no? Tampoco hay que negarlo, pero digo, también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claramente que tenemos que pensar en cómo le ponemos el cuerpo a todo lo que hacemos, sin duda. Bueno, yo diría que vayamos dándole, o sea, obviamente el que quiera expresar algo más, preguntar algo más, pero vamos a ir dando cierre a este encuentro, ya llevamos 1:30, no sé qué les parece. Ahí Ruth dice, Educación Liberadora de Paulo Freire nos enseña a que todos nos vinculamos con una constante reflexión y el diálogo fundamental para el proceso educativo. Hay una cosa muy interesante de Paulo Freire. Paulo Freire alfabetizaba adultos y él
él les decía que ellos sabían un montón de cosas que él no sabía. Por ahí no sabían leer y escribir, pero tenían un montón de saberes. Por ejemplo, el papá de Griselda sabe hacer ladrillos. Yo no sé hacer ladrillos. Griselda, tu papá sabe hacer ladrillos. Y no fue a la universidad, yo pude ir a la universidad. Entonces, esto es lo que le decía Paulo Freire a sus estudiantes. Y cuando ellos le preguntaban algo, él les decía, bueno, ¿ustedes qué piensan? O sea, no decirles la respuesta la tiene el docente, el que sabe es el docente, sino que todos tienen algo para aportar siempre desde su lugar, desde su experiencia, que el conocimiento es una construcción que se hace entre todos y todas, Sí, ¿no? por ahí me acordé bueno. que en un tiempo estuve también como en educación popular. En la comunidad, no sé, después de mucha casualidad, y estaba con mujeres, la mayoría eran abuelas, y entre esas abuelas estaba la mía. Y para mí era muy, muy por ahí importante, lo tomaba con mucha responsabilidad quizás estar ahí con abuelas, con un montón de saberes, y yo tener que estar enseñándole a leer o a escribir, y por ahí yo les comentaba justamente esto a las abuelas, pero ustedes saben un montón, ustedes saben hacer, no sé, artesanía, saben hacer canastos, tienen un recorrido enorme, lo único que no saben por ahí es poner, es escribir, leer, pero tienen un montón de conocimientos. La verdad que para mí esa experiencia también fue bastante grata en ese momento. Bien. Ahí en el chat, Edith comenta de hacer grafiar los cuerpos. ¿Querés explayar un poco más, Edith, qué sería grafiar los cuerpos? Yo digo como darle palabra también, ¿no? Ahora que no estamos, como hacerlo sentir de alguna forma, más allá de la pantalla. Darle voz, tomando en cuenta un poco también lo que decía Griselda, ¿no? Cuando ella decía, cuando podía escribir, cuando estaba haciendo, ¿no? Ese cuerpo unido, ese acto de escritura también, y esa canalización del dolor. En eso estaba pensando, y medio que lo pensaba y lo escribía un poco también, como en voz alta, un pensamiento, pero me voy con muchas preguntas, con muchas ideas, con muchas cosas para pensar también. Esto de grafiar venía en relación con eso, ¿no? En ese momento que ella hacía su trabajo y cómo sentía ese dolor, cómo había un desahogo también, unido en ese acto. Sí, totalmente. Nosotros en educación física comentábamos la otra vez que siempre se tuvo una connotación de cuerpo de una mirada biologicista, ¿no? Y que en realidad uno expresa sentimientos, sensaciones a través del cuerpo. Y se vincula con otros a través del cuerpo también, ¿no? O sea, lo social tiene que ver con lo corporal. Entonces, digo, claro que tenemos que pensar también en una praxis docente que dé espacio y que no se reduzca solo a las clases de educación física o a la clase del profe de música o a la clase de arte, sino que en todo espacio aparezca también lo corporal, ¿no? Como otro instrumento más para poder, ¿no? Hablando de los cuerpos, yo tengo un pequeño cuento para compartirles que lo habíamos pensado como un cierre del espacio. Bueno, en realidad no cerramos nada, cerramos este momento de encuentro, pero abrimos un montón de cuestiones, ¿no? Esa es la historia de Miguel, que asiste por temporadas a una escuela está ubicada en Chubut, en la ciudad de Rawson, y después les paso el dato del libro de donde lo saqué. Les leo un poquito la historia de Miguel y después damos cierre. Se llama Un carozo con instrucciones.
Miguel va haciendo el germinador con carozos de cereza. Los chicos de primer grado miran con algarabía y anotan. Anotan en grupos de a tres chicos. No todos están alfabéticos aún, es decir, no todos escriben todavía, ¿no? Escriben correctamente. O sea, bueno, acá dice, pero sí todos anotan. Miguel tiene la edad de los alumnos de quinto grado, es boliviano y no habla castellano. Viene a la escuela el tramo del año en que su familia participa en la cosecha de la cereza. Durante los días que viene a la escuela, Miguel arma germinadores con carozos de cereza con los chicos de primer grado. Ellos los cuidarán hasta sexto y entonces se llevarán árboles. Cada vez que viene, lo primero que hace es ir al patio de atrás a ver los árboles de los años pasados. Habla con sus manos y con sus ojos. Lo hace lentamente para que los chiquitos lo sigan y los chiquitos lo siguen. Bueno, voy a abreviar un poco, ¿no? Resulta que se escriben las instrucciones para el carozo, siguiendo, no sé si conocen el cuento de Cortázar, Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Después les compartimos todo esto, se lo paso al profe si no lo conocen. De ahí viene las instrucciones para el carozo. Estas instrucciones las escriben los chicos de quinto grado. Dice así: cuando usted come una cereza y escupe descuidadamente el carozo, no sabe lo que escupe. Escupe pájaros y sombra, pétalos, leña. Escupe una casa en el árbol y un gato que trepa veloz. Cuando usted escupe un carozo de cereza, escupe una rama que hace sombras de terror en la ventana en una noche de lluvia. Mejor no lo escupa, haga un árbol. Si usted hace un germinador y logra que le crezca un árbol, va a tener para siempre a alguien a quien cuidar y cada año muchas hojas para juntar en otoño y quemar. Cuando usted queme las hojas, si quiere, puede aprender a hacer señales de humo, que son como Aymara. Cada uno entiende lo que quiere, porque nadie sabe de verdad lo que quiere decir cada cosa, salvo Miguel, pero no podemos estar muy seguros. Si usted quiere, en vez de escupir el carozo, haga un germinador. Bueno, la historia sigue. Lo interesante me parece es qué lugar tiene Miguel en esta escuela. Miguel que no puede hablar el castellano, ¿no? Miguel habla con los gestos, esto del cuerpo. ¿Te gustó, Griselda, la historia de Miguel? Muy lindo. ¿Les gustó? ¿Agregar algo? Bueno, no sé si alguien más. Después les comparto, les transcribimos parte del preámbulo. Están las instrucciones además, así que les paso las instrucciones para plantar árboles de cereza. El libro se llama Señales de Vida, lo pongo acá, Señales de Vida de Teresa Punta. Señales de Vida. Bueno, ¿alguien le quiere decir algo a Griselda? Nada, si se me permite, quería decir muchas gracias por su tiempo y por compartir toda su experiencia. Creo que fue muy educativo para todos. Gracias, Facundo. Ahí Estefanía dice muchas gracias por compartir. Matías también. Hay un micrófono abierto que se escucha mucho sonido. Bueno, y no sé, Mariano, si querés agregar algo más. No, ya creo que
Simplemente agradecer a todos, todas, todes que han participado, que la verdad que son estos espacios que enriquecen, escuchamos diferentes experiencias, diferentes miradas, y sirven encontrarse, sirve intercambiar opiniones, y sobre todo agradecerle a Griselda porque, porque compartió su historia, porque nos enseña el valor de reflexionar sobre lo que uno hace, sobre lo que uno hizo y sobre todo la valentía de poder contar experiencias que quizás fueron complejas y que a partir de eso surja algo bueno, ¿no? O sea, que a partir de algo que en palabras de ella fue traumático y fue doloroso, que de ahí surja algo transformador. Y eso me parece buenísimo también, ¿no? Que del dolor tenemos en nuestro país un montón de ejemplos de quienes desde el dolor nos han enseñado a transformarlo en cosas valiosísimas. Y bueno, creo que con la experiencia y con lo que nos compartió Griselda podemos hacer un montón de cosas positivas. Así que buenísimo, les agradecemos un montón. No sé, Cari, pero para mí fue re valioso, muy emocionante por momentos, muy educativo, como dijo Facundo. Así que nada, muchas gracias y muy contento. Igualmente agradecer aquí la presencia de todos. Yo veo en Griselda, o sea, a ver, a Griselda la conocí este año ella hizo la cátedra, esta que la movilizó tanto, la invité a participar de un congreso de estudiantes, ahora estamos aquí nuevamente. El proceso que está llevando adelante Griselda a mí me parece maravilloso, me parece que lo que está por venir, Griselda, es buenísimo. Estás indagando y haciendo unos recorridos súper interesantes, así que te felicito. Es muy bello ver eso, es muy esperanzador. Bueno, y viste en el chat que te agradecieron un montón de personas, no sé si pudiste leer. Sí, sí. Yo no voy a llegar a leer todo eso. Sí, estoy acá leyendo. Solamente ñachek, que quiere decir gracias. También gracias por este espacio, por cada uno y una de ustedes que estaban ahí escuchándome. Para mí es algo nuevo esto de poder estar hablando, de poder estar contando lo que he pasado. Por ahí decían que hablabas un montón, ¿eh? Sí. Hace rato ya en el chat dijeron, hablas un montón, Griselda. Sí, lo leí, me causó gracia. Eso, porque siempre digo yo que no hablo mucho, que soy tímida, que lo otro, y después me dicen que es todo lo contrario. Bueno, para mí la verdad que es algo muy lindo poder estar acá, poder compartir con ustedes, son un montón. Por ahí me sentía un poco abrumada por tanta cantidad, es cierto que van a estar escuchando esta charla. Gracias a Cari, gracias a Mariano que me han convocado también para estar acá, y esta es la segunda vez que puedo hablar sobre mi experiencia, y también es algo muy, muy nuevo para mí poder estar compartiendo, hablando, charlando. Para mí es algo bastante nuevo, así que es muy, muy linda la experiencia. Siempre Cari y Mariana me decían, si querés participar, si no, no hay problema. Yo decía, no, sí, yo quiero participar, obviamente voy a estar nerviosa, pero para mí es lindo porque a mí también me ayuda a poder relajarme, a poder distenderme y por ahí sacarme estos nervios que tengo. También es bastante lindo poder así estar, charlar, compartir. También a mí me ayuda un montón esto. Y lo que quería es compartirle un escrito, porque a partir de estos encuentros fui escribiendo cosas que me pasaban, y hace poquito escribí algo, y bueno, quiero compartirles como un fragmento de eso que fui escribiendo. Dice: cuando entendí que esa extrañeza eran fragmentos que comenzaban a entretejerse y a ser visibles siglos de opresión en mi cuerpo territorio,
y que esa agonía en mis hombros comenzaba a dolerse, comenzarse a llorarse. En mi cuerpo no quería aceptarlo, pues la culpa me invadía y me avergonzaba constantemente, al punto de no poder sostenerme. Y volví y me envolví en mis orígenes, en mis ancestras, sentí sus manos sosteniéndome, como en aquel momento donde la Comé Agosta, abuela quiere decir Comé, me tomaba de las manos y hacía una oración en Com, pidiendo a Carta su cuidado y protección. O cuando mi Comé Ernesta ponía en mis manos sus inmensos regalos envueltos en pequeños trapos. Nunca conocí a mi comedora, pero necesito recordarla. Necesito volver a mis ancestros. Eso es lo que le quería compartir. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación, después le voy a compartir la grabación. Por ahí le pido a Griselda este relato para copiárselos y pasárselos también, el cuento de Miguel, que habla con las manos para explicar cómo se planta un carozo de cereza. Así que bueno, felices, no sé ustedes, yo muy feliz de compartir este espacio. Y también estaba un poco nerviosa Griselda, porque siempre que hacemos algo nuevo nos ponemos un poco nerviosos y nerviosas. Así que saludarles. Un abrazo grande, muy lindo. Adiós, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias.